Ok, chicos, muy buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Ahí tenemos la agenda con los temas que vamos a tratar, pero vamos a dar inicio a través de una propuesta de un problema para comprender cuál es la razón de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Les vamos a colocar acá un problema sencillísimo para hacer a través de él nuestro repaso ahora. Vamos a colocar acá problema calcular la suma de dos números. Calcular la suma de dos números. Vamos a tener este problemita aquí para dar inicio a nuestra clase. Calcular la suma de dos números. Entonces, a partir de este problema básico, vamos a dar inicio a los planteamientos del día de hoy. Entonces, quiero que recuerden que para poder resolver un problema, lo que hacemos primero es verificar cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas, ¿verdad?, del problema que se nos está planteando. Entonces, hacemos un esquema acá, vamos a decirle acá insertar una tablita de unas 2 filas por 3, ahí estamos, y vamos a colocar acá entradas, vamos a colocar acá procesos y vamos a colocar acá salidas. Muy bien. Entradas, procesos, salidas. Bajo ese principio es que hemos venido trabajando. Sabemos que las entradas son los datos que debo ingresar a la computadora para que ella haga su trabajo, ¿verdad? Vamos a suministrar cierta información a la computadora para que esa información sea procesada, ¿verdad? Esa información deberá ser procesada y a través de que la información que yo ingresé, ¿verdad?, yo ingreso ciertos datos a la computadora, son procesados, entonces la computadora me genera una respuesta que es a la que vamos a llamar salida, ¿verdad? Básicamente, esas son las tres etapas que hemos venido platicando acerca de cómo resolver un problema. Entradas, procesos, salidas. Entonces, ahí tenemos un problema bien básico que dice calcular la suma de dos números. Vamos a ver, Ceci. Cuéntame, Ceci, en ese problema que estamos planteando ahí, ¿cuántas entradas hay? Entradas. Exacto, ¿cuántas entradas? ¿Cuántos datos debe tener? Dos. Todos, muy bien. ¿Y cómo podríamos representarlos? A, B. Bien, hija, es correcto. Vamos a colocar acá entonces que las entradas van a ser A, B. Tienes toda la razón, me alegro. A, B, esos son los valores que voy a ingresar a la computadora. ¿Qué es lo que debo hacer con esos dos valores, Ceci? Sumarlos. Marlos, dime qué pongo acá. Mm, Los a procesos ver, tendríamos. A más B. Muy bien, tenemos A más B. Ahora, tienes que tomar en cuenta, Ceci, que este A más B que estoy colocando acá, eso es el cálculo, ¿no? La suma que voy a calcular. Entonces, debo asignarla a una variable. Por ejemplo, aquí podríamos decir, digamos, S igual a A más B. ¿Estás conmigo? Sí, 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 S es igual a A más B. Muy bien, algo sencillo, ¿verdad, hija? Estamos hablando de calcular la suma de dos números, quiere decir que yo debo introducir dos valores a la computadora que son A y B. Esos dos valores van a ser sumados, me van a producir un valor de respuesta, que en este caso es S, ¿verdad? Y por lo tanto esa S es una salida y la ponemos acá. ¿Cómo te parece esto hasta ahí, Ceci? ahí ya le voy entendiendo. Ok, Ahí ya. ahí estamos, ¿verdad, hija? Es algo sencillo realmente, un problema básico para empezar. Entonces, lo que quiero que tengamos claro es que una vez que vas a implementar un programa, lo primero que vas a hacer es encontrar esto, cuáles son tus entradas, tus procesos y tus salidas. Ahora bien, el día de hoy vamos a aprender cómo se hace esto en el lenguaje de programación Python. Este es nuestro tema de hoy. ¿Cómo vamos a hacer esto con Python? Entonces, para poder hacerlo con Python, primero vamos a analizar algunos aspectos directamente del lenguaje, ¿verdad? Vamos a analizar algunos aspectos directamente del lenguaje. Entonces, aquí te mandé ya algunos vínculos. Ustedes ya tienen esta información, entonces la vamos a observar. Fíjate bien en esto, pues vamos a revisar, dice acá, entradas de tipo texto. Sabemos que tenemos que poder hacer entradas, ¿verdad? En mi programa tienen que ocurrir entradas, tienen que ocurrir procesos, tienen que ocurrir salidas. Entonces vamos a ver acá qué información tenemos acerca de las entradas. Chequemos acá. Nos está viendo un vínculo, ahí lo tenemos. Muy bien. Utilizamos esta página de soporte. Aquí nos dice cómo hacer entradas. Mira qué interesante. Cómo hacer entradas en Python. ¿De acuerdo? La información está en inglés. Yo les aconsejo que aprendan, ¿verdad? Aprendan a ver este tipo de información en inglés.
les va a ser de mucha utilidad, dado que la mayoría de códigos o de mensajes que la computadora nos dé van a ser en inglés. Entonces, acá tenemos el ejemplo, mira, ¿lo estás viendo ahí, Ceci? Acá está el ejemplo, mira, dice username es una variable y dice que va a ser igual a input enter username. Entonces, aquí lo que está pasando es que está pidiendo la entrada de un nombre. ¿Estamos ahí? Si te das cuenta aquí, en este pequeño código que tenemos el ejemplo de dos cosas de una vez. Tenemos el ejemplo de cómo hacer una entrada y de una vez tenemos el ejemplo de cómo hacer una salida. ¿Cuál va a ser la instrucción que vamos a utilizar para hacer entradas? Es input. Esto. ¿Estamos ahí? Input. La palabra input está representando que vas a hacer una entrada. Entonces acá lo que dice es input y vas a colocar dentro de paréntesis y comillas un mensaje. En este caso es ingrese el nombre de usuario, eso es lo que va a salir en pantalla, y ese valor que se ha ingresado va a ser puesto dentro de la variable username. Para posteriormente hacer una salida por pantalla, mira, dice print, username is, el nombre del usuario es, y va a mostrar el nombre que fue tecleado al inicio. Vamos a ver el ejemplo, vamos a dar acá, ejecutar ejemplo, y aquí lo tenemos. Mira, enter username, ¿verdad? Ingrese el nombre del usuario. Eso es lo que está ocurriendo en esta línea de acá, ¿verdad? Input, enter username está pidiendo que se ingrese el nombre del usuario y va a ser colocado en la variable username. Lo vamos a colocar acá, por ejemplo, digamos César, ¿verdad? Ese va a ser el valor que va a entrar. Damos enter y entonces la línea siguiente me dice el nombre de usuario es César, que corresponde a esta parte de acá, ¿verdad? Print username is username. ¿Cómo te parece, Ceci? ¿Cómo lo ves ahí? Ahí voy, sí, ahí curioso, la verdad. Curioso, ahí está. Puntos claves, tomen nota chicos, fíjense bien, pues, puntos claves, ¿qué estamos viendo acá? ¿Cómo hacer una entrada? La entrada se hace con la palabra input, ¿estamos? La palabra input es la que te va a servir para hacer entradas y cómo hacer una salida es la palabra print. Muy bien, vamos a regresar a la guía de contenido que sería esta, vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a ver, esta sería otra forma de entrada, entonces no tenemos más que hablar en este caso. Puntos claves de aprendizaje en este punto, Ceci, toma nota. Palabra input, ¿verdad? La instrucción input es para hacer entradas y la palabra print es para hacer salidas. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿No hay preguntas? Ok, avanzamos entonces. Llevamos dos puntos claves, lo que es input y lo que es print. Vamos a detener esto. Y vamos a regresar entonces a nuestro contenido. ¿Cómo hacer entradas? ¿Sí? ¿Cómo hacer entradas en Python? Ya lo vimos, entradas de tipo texto. Ahora, algo que vale la pena resaltar acá es que la entrada, ¿sí? La entrada que estás viendo, el valor que está entrando, Python lo recibe como un texto. ¿De acuerdo? Python recibe como un texto, no lo recibe como un número. Todas las entradas van a venir como un texto. Entonces tenemos que ver cómo podemos convertir esos valores que están entrando al tipo que nos interese. Entonces aquí te puse el siguiente enlace que dice conversiones a enteros. Vamos a revisar qué es lo que tenemos acá. Este material te lo acabo de pasar, tú lo tienes en tus manos para que lo puedas ver más despacio posteriormente. Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Mira, fíjate bien qué es lo que está pasando acá. Observemos esta instrucción, Ceci. ¿Qué crees tú que es lo que está pasando acá? A ver, dime. Es el proceso, ¿no? Ajá. Si te das cuenta, tenemos la variable X. Eso es lo que está ocurriendo acá. Dice que la variable X es igual a ¿qué? Aquí aparece una nueva función que es int. ¿Sí? Observa el valor que se le está dando a la variable X, que es 3.5. Le estamos dando el valor de 3.5 a X. ¿Ya? Pero como viene rodeado de la palabra int, entonces lo que hace es pasarla a entero. ¿Sí? Si te das cuenta, este 3.5, hagamos memoria. ¿Recuerdas cuáles son los tipos de datos que mencionamos en las clases anteriores? Escríbanme en el chat, chicos, vamos a ver si estamos todos despiertos. Escríbanme en el chat cuáles son los tipos de datos que hemos visto hasta este momento. Vamos a ver, pues. ¿Cuáles son los tipos de datos que habíamos trabajado del lado de los algoritmos? Básicamente hemos trabajado tres tipos. Escríbeme en el chat cuáles son.
Muy bien, ahí empezamos a tener respuestas. Quiero ver que estamos despiertos. Vamos a ver, pues todos contestando y mándenme la información en público. ¿Sí? No me la manden directa, mándenmela en público. Gracias, Chris. Mándame tu respuesta de nuevo en público, por favor, para que la podamos ver todos. ¿Cuáles son los tipos de datos que hemos trabajado hasta este momento? Básicamente son 3. Ahí empezamos a ver la respuesta. Muchas gracias, chicos. Efectivamente, tenemos datos reales, tenemos datos enteros y tenemos datos alfanuméricos. Es correcto. Entonces acá lo que tenemos, fíjense, pues, si vemos el ejemplo que nos están dando acá, dice 3.5, ¿verdad? Este 3.5 que estamos viendo acá entraría dentro de los datos reales, ¿verdad? 3.5 sería un dato de tipo real, pero en el momento que le coloco la palabra int previa, ¿verdad? Int 3.5, entonces el valor de x se convierte en un entero que sería únicamente 3. Una de las características por la que estamos viendo esta página, que están viendo ustedes aquí, esta plataforma, es porque tiene la gran ventaja de que trae esto, que es esa cámara donde dice inténtalo, ¿verdad? Inténtalo tú. Ok, vamos a verlo. Lo voy a dar acá, try it. Entonces, quiero que observes. Acá está el ejemplo, mira, acá corrió. Entonces dice, veamos, dice que x es igual a int 3.5. ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Estamos guardando en x el valor entero de este valor que tengo acá, 3.5. Y posteriormente digo print x, por eso la salida acá es 3. ¿Estamos? Observa, la salida es 3. Vamos a ejecutarlo de nuevo, le digo run. Cuando veas este espacio que está aquí girando, es porque la máquina está haciendo su proceso y entonces pues me tiene que generar una respuesta. Ahora vamos a ver aquí, se vuelve a la última página, me parece que hubo algún problema ahí, vamos a correrlo de nuevo. Ahí lo tienes, mira, 3. ¿Lo estás viendo, Ceci? Estamos en ese espacio, fíjate bien, pues acá estamos diciendo que x es igual a int de 3.5 y entonces al decirle print x me muestra el valor 3. Fíjense en eso, pues si yo acá le colocara, por ejemplo, digamos 1650, entonces, ahí está, 1650. Díganme ustedes ahí en el chat, ¿cuál debería ser el valor de salida? Escríbanme en el chat, ¿cuál sería el valor de salida? ¿Cuál sería el valor de X ahí? Muy bien, ahí vamos. Excelente. La salida es 16. ¿Por qué es 16? Porque le estamos diciendo int de esto, ¿verdad? Int de lo que yo tenga colocado acá. ¿Estamos? Aquí puede haber un valor cualquiera y en el momento que yo le diga int de eso, lo que va a hacer es extraer esa parte entera de esta expresión. Por ejemplo, fíjate en esto. Si yo le colocara aquí, por ejemplo, 90 más 80 más 60, ¿verdad? Y vamos a colocarle acá un paréntesis, y luego le digo que me divida esto dentro de 3, ¿estamos? Entonces aquí probablemente esto me generaría un valor real. Me generaría un valor real en el momento que divida, pero si le estoy diciendo int de esto, veamos qué sucede. Entonces, les decía, una de las ventajas, mira, el 76 como entero. ¿Estamos ahí? El 76 como entero. Eso es lo que quiero que tengas ahorita ya anotado en tu cuaderno. ¿Para qué sirve entonces la función int? La función int me va a servir para convertir un valor a entero, ¿verdad? ¿Por qué te digo un valor a entero? Porque, por ejemplo, acá puedes ver cómo esta expresión, al ser evaluada, seguramente me va a dar un valor real. Entonces le decimos int de eso y por lo tanto la salida va a ser como entero. Si le quitamos el int, vamos a ver si me permite hacer esto acá. Le voy a quitar la palabra int. Ahí lo tengo. Entonces ahí sería una división real normal. Veamos esta respuesta, a ver si me la acepta. Ok, vamos a darle de nuevo run. Una de las ventajas que tiene esta página, les decía, es esta característica que tiene de que te permite probar tu código. Vean, ahí tenemos el promedio es 76.66666. ¿Qué tipo de dato es ese, chicos? Anótenme en el chat, por favor, qué tipo de dato es ese. Estamos viendo ahorita en pantalla qué tipo de dato es. Muy bien, ahí vamos, es un dato real. Muy bien, entonces estamos conociendo cuáles son las características, las conductas
del lenguaje de programación Python. Entonces, si yo necesito que esto sea un valor entero, lo que debo hacer entonces es que debo colocarle al inicio, encierro toda la expresión, ¿verdad? Encierro toda la expresión dentro de un paréntesis y le decimos acá int, ¿verdad? Int, esta es la nueva instrucción, ya llevamos 3, ¿verdad? Int, y ejecutamos de nuevo, observa. Ejecutamos de nuevo y le voy a decir otra vez que lo haga, ok, y no corrió, ahí vamos. Entonces le va a quitar la parte decimal. Ahí lo tienes, mira 76. Ahora, aprovechemos este ejemplo. Aprovechemos este ejemplo. Date cuenta que en pantalla me dice 76 nada más porque le estoy diciendo en mi código print X. Le estoy diciendo print X. O sea, simplemente le estoy diciendo muéstrame cuánto vale X. Pero acá, cuando hacemos salidas, lo más recomendable será que cuando mandes un valor a la pantalla, lo coloques de esta manera. Mira, le vamos a poner acá, por ejemplo, el valor de X es, ¿verdad? Un mensaje que vaya a la pantalla separado con una coma, ¿sí? Separado con una coma de la variable, que es la que realmente estás tratando de enviar a la pantalla, que en este caso es X. Observa cómo se ve esta vez. Muy bien. Mira, uso de print. El valor de X es 76. Ahí lo tienes porque asignamos a X el entero resultado de esta expresión. Otro punto que quiero que veas acá que es clave, por ejemplo, fíjense en esto, pues, presten atención. ¿Qué sucede si yo coloco acá entre comillas, por ejemplo, 13? Díganme ustedes el valor que está dentro de paréntesis, ojo, el valor que está dentro de paréntesis, ¿qué tipo de valor es? Escríbanme en el chat qué tipo de valor es ese valor que está dentro del paréntesis. Muy bien, ahí vamos. Ahí vamos, obsérvalo bien, ¿sí? ¿Qué dijimos que significaban las comillas? Si un valor está entre comillas, ¿qué significa? Significa que es un valor de tipo texto, ¿verdad? Es un valor de tipo texto. Entonces, quiero que observes este 13 que tengo acá, ¿verdad? Este 13 que tengo acá es un 13 alfanumérico, es un 13 texto. Entonces, al darle acá int 13, vamos a ver qué pasa acá, le voy a decir run. Vamos a darle de nuevo, run. Uy, ahí se quedó, vamos a ver. Muy bien, parece que tenemos algún problemita ahí con la página que ya no quiso respondernos. Vamos a probar una vez más. Ahí lo tienes. Mira, el valor de X es 13. ¿Estamos? Ahora bien, este 13 que estás viendo acá ya es un número entero porque acá le coloqué la palabra int 13. ¿Estamos? Int 13. Entonces, este X es un valor numérico. Por ejemplo, le voy a colocar acá, mira, le voy a colocar aquí X por 2. Entonces, díganme ustedes ahí en el chat, ¿cuál debería ser el valor que voy a ver en pantalla? ¿Cuál va a ser el valor que voy a ver en pantalla en el momento que ejecute eso? Escríbeme en el chat. Vamos a ver. Analiza bien, analiza despacio. Dice ahí el valor de X es, y tenemos un X por 2. ¿Cuánto es lo que va a salir en pantalla? Efectivamente, ahí lo tenemos. La salida va a ser un 26 porque este X fue pasado a entero. Veamos, vamos a ejecutar. Ahí lo tienen. Miren, el valor de X es 26. ¿Estamos? El valor de X es 26. Muy bien. Ahora quiero mostrarte, por ejemplo, qué pasa cuando son valores de tipo texto. Voy a hacer un ejemplo acá. Digamos aquí que Y, voy a hacer un ejemplo más. Digamos que Y es simplemente igual a 13. Nota que en el caso de Y no estoy colocando, ¿sí? No estoy colocando la función int, solamente estoy diciendo que Y es igual a 13. Entonces acá abajo vamos a poner, por ejemplo, una variable que se llame Z y digamos que Z va a ser igual a Y más Y. Nótalo, nótalo. ¿Sí? Ahí estamos.
Primero dije que y es igual a 13 y luego pusimos que z es igual a y más y. Escríbeme en el chat cuál sería el valor de z. A ver, pues, ¿cuál sería el valor de z? Vamos a ver. Ok, ahí tenemos algunas respuestas en el chat. Me están diciendo que el valor de z sería 26. Eso es lo que me están diciendo en el chat. Ok, vamos a hacer la prueba. Observa esto. Vamos a mandar a la pantalla. Vamos a poner print y vamos a decirle acá el valor de z es, comillas, coma, ¿verdad? Es para poder ver el valor de z. Y le voy a decir entonces que me muestre, ¿verdad? Cuánto vale z. Observa, presta atención, fíjate bien. Aquí me falta un paréntesis. Mira, pues, ejecutamos. Muy bien, ahí lo tienes. A ver, chicos, alguien que me explique, a viva voz, quiero ver que me están prestando atención, alguien que me explique por qué ese resultado en Z. A ver, pues. Porque el número de y es alfanumérico, entonces ya solo lo toma como que si fuera otro número y no lo suma, sino que solo lo copia 2 veces. Efectivamente, hija, ese proceso se llama concatenar, ¿de acuerdo? Ese proceso se llama concatenar. En el momento que yo asigné a Z el valor de Y más Y, sabiendo que Y es alfanumérico, observa eso, ¿cómo sabemos que Y es alfanumérico? Porque está entre comillas, ¿verdad? En el momento que Y está entre comillas, entonces yo le dije Z es igual a Y más Y, por lo tanto, Z es igual a 1313, ¿verdad? La concatenación de los dos valores, porque son de tipo alfanumérico. Ahora bien, nota este cambio. Acá, simplemente con cambiar esto, si yo le pongo acá, por ejemplo, int de 13, ¿verdad? Int de 13, de esta manera, mira cómo cambia totalmente la situación. Vamos a darle correr. Y ahí lo tienen. Mira, el valor de Z es 26. Muy bien, hasta este momento hemos aprendido algunas cosas. Cómo hacer una entrada, cómo convertir una entrada que viene de modo texto, cómo poderla pasar a entero. Y vamos a dejar esto hasta acá para poder hacer la práctica completa. Fíjate bien, pues vamos a cerrar esto. Déjame ver acá que tenemos. Cerrar todas las pestañas, sí. Ok, acá está el problema inicial. Vamos a ver cómo podemos llevar esto a Python. Entonces tenemos unos cuantos minutos para hacerlo. Para abrir Python, hacemos acá idle. Aquí lo tienes, idle Python. ¿Verdad? De esta manera vamos a abrir el editor de Python y vamos a hacer este primer programa. Entonces, vamos a ver acá. Acá está la ventanita que hablábamos hace un momento con Ceci, ¿verdad? Esta es la consola, donde lo vas a ver ejecutar. Ahora, fíjate en esto, pues, le vamos a decir acá, archivo nuevo. Esta sería la ventana en la cual vas a codificar. Estamos acá. Muy bien. Entonces, empezamos con el código. Fíjate bien, pues lo vamos a hacer rapidito. Nosotros habíamos visto inicialmente que cuando haces un programa, primero definimos variables. Después de las variables, de la definición de variables, hacemos las entradas, después hacemos los procesos y por último hacemos las salidas. Eso es lo que hemos aprendido hasta este momento en los ejemplos anteriores. Ahora, sorpresa, te cuento, en Python no necesitas definir variables. Quiere decir que este paso se va. Ya no vas a necesitar definir variables. Vas a ir directamente a las entradas. Eso es una de las novedades que tiene Python. Es un lenguaje dinámico. Automáticamente te genera la memoria que necesites para poder utilizar las variables. Entonces vamos de una vez con las entradas. Fíjate en esta relación. En el ejemplo dijimos que las entradas iban a ser A y B, ¿verdad? Son valores que van a ser tecleados, que van a ser introducidos a la computadora. Vamos a decir acá entonces que A es igual y vimos que las entradas se podían hacer con la instrucción input. Quiere decir entonces que aquí yo podría ingresar input y le decimos ingrese el primer número. De esa manera es que voy a hacer la solicitud del ingreso del primer valor. Pido el valor de A y también pido el valor de B. Vamos a decirle acá B es igual a input y le decimos entonces ingrese
el segundo número. Tenemos la entrada del segundo número, entonces ahí tendríamos ya la entrada de A y B. Ahora vamos con lo que son los procesos. El proceso dice que S es igual a A más B. Entonces vamos a colocar acá que S, ¿verdad? Mi variable que va a contener la suma va a ser igual a A más B. Ese sería el proceso. Y ahora vamos con la salida. Vamos a decirle acá print, que es la instrucción que acabamos de aprender para producir salidas. Escribes dentro de comillas el mensaje diciendo, por ejemplo, la suma es, o el resultado de la suma es. Observa que va dentro de comillas, colocamos una coma y la variable que en este caso es S. Aquí aparentemente el programa ya está. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. A la hora de hacer la entrada input, mencionamos en su momento que el input hace entradas de tipo texto. Por lo tanto, acá yo necesito colocar previamente la palabra int, diciéndole que la entrada que va a ocurrir tiene que ser una entrada entera. Igual acá le vamos a colocar int a esta parte también, int input, para que la segunda entrada también sea entera. Entonces ahí teníamos terminado ya nuestro programa en Python. Dice ingresa el primer número. La palabra input permite el ingreso de un texto, ¿verdad? De un alfanumérico. Entonces ese alfanumérico es convertido a entero y es puesto en A. Vamos con el segundo, lo mismo. Pedimos el ingreso del segundo valor, es convertido a entero, es puesto en B. Seguidamente hacemos la suma, A más B, lo guardamos en la variable S y producimos la salida que sería S, que es la suma. Para ejecutarlo, hacemos clic acá en Run, de nuevo. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, me pregunta que si lo quiero guardar, le voy a decir aceptar. Nombre para el archivo, tú te encargas de guardarlo en un lugar adecuado. Vamos a poner aquí ejemplo suma. Y ahí está ejecutando. Mira, en la parte de arriba, acá está la consola. Mira, ingresa el primer número, pues hay que poner ahí un espacio, ¿verdad? Digamos un 15, ingresa el segundo número, digamos un 10, y ahí tenemos la salida. Mira, la suma es 25. Voy a dejar un poco de espacio acá, digamos 2 puntos espacio, y acá 2 puntos espacio. Ahí lo tengo, para que haga el espacio entre estos dos valores a la hora de teclear. Entonces, vamos a ejecutar, observa. Vamos a decirle acá de nuevo run para que haga la ejecución de nuevo, actualizar lo grabado y ahí lo tienes. Mire, ingresa el primer número. Metamos por ejemplo un 4, ingresa el segundo número, digamos un 7 y la suma es 11. Importantísimo que no olvides el uso del int en la entrada, int input. Vamos a quitar la palabra int, observa, quito la palabra int para que ocurra una entrada simple, una entrada como modo texto, y entonces, ¿cuál va a ser el resultado en este caso? Vea esto, decimos run, correr de nuevo, entonces ahí dice, mira, ingresa el primer número que corresponde a la línea de A, me pide el primer número, digamos 15, o 13, como lo vimos en el ejemplo hace un rato, 13, ingresa el primer valor que es un 13, luego dice, ingresa el segundo valor que corresponde a B, digamos que entra un 10, y observa cuál es la salida en este caso, mira, 1310. ¿Por qué me salió 1310 como salida? Porque la entrada que hice entró como texto, input, sin su conversión a entero. Por lo tanto, en el momento que hice la suma, lo que hizo fue concatenar para mostrar la salida en S, ¿verdad? Un valor concatenado. Con gusto saludarlos, chicos, y nos vemos en la próxima.